llama la atención eso de la última línea, o, o de la línea abajo, digo yo, ¿no? Me llama la atención esa que usó el dinero para contratar gente de Siquem que lo acompañaran en su proceso y en su deseo de tener poder. Y consiguió gente de Siquem porque eran de Siquem, no temían a Dios. Dios no estaba en sus mentes, creían era en Baal-Berit. A ver, son datos y hay que darlos. Personajes maravillosos del Antiguo Testamento. Hace tiempo que no hacía narraciones simplemente de historias de personajes de la Biblia y me gusta y lo disfruto hacer. Es algo muy lindo enseñar sobre eso. Este personaje es maravilloso, Gedeón. Es tan grande que no estudia uno casi ningún personaje antes ni después de él, porque es demasiado grande, da mucha sombra, es un personaje muy grande. Sin embargo, es bueno conocer estas historias. La Escritura dice, en Oseas, Dios mismo dijo, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y Jesús dijo, erráis porque ignoráis las Escrituras. Estas historias en la Escritura nos cuentan algo que pasó, pero atención, como Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, como Dios es el yo soy, estas historias nos están hablando de lo que pasó, pero ahí también nos está hablando de lo que está pasando e incluso nos están hablando de lo que va a pasar. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar está ahí en la sabiduría de Dios. Voy a narrar una historia alrededor de este personaje llamado Gedeón. Gedeón es un héroe maravilloso en un tiempo muy difícil que estaba viviendo Israel. Dice la Escritura que Israel empobrecía cada día más, estaba en ruinas. Voy a contarles por qué estaba en ruinas. Porque venían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente, o sea, los del otro lado del río, venían y los saqueaban. Escuche esto tan tremendo. No los saqueaban cuando estaban sembrando, no los saqueaban cuando estaban cuidando, esperaban que cosecharan, que empacaran el producto de la cebada, el trigo en los sacos y lo tuvieran todo listo. Y cuando estaba todo lista la cosecha, venían los madianitas y amalecitas y se llevaban toda la cosecha. O sea, les dejaban a ustedes el trabajo, pero nosotros queremos vivir sin trabajar, queremos recibir sin esforzarnos. Y venían y le quitaban a Israel lo que Israel tenía. Estaba tan empobrecido Israel, que clamaron a Dios. Y Dios en su misericordia levantó un varón. Ese varón se llamó Gedeón. Lo levantó para liberar a Israel. Lo primero que él hizo fue, perdón la expresión, darle bote, o sea, tumbar un altar que el mismo papá tenía a Baal. Y como él tumbó el altar de Baal, entonces el mismo papá le puso un apodo, Jerobaal, como el dañabaales, como el que pelea contra Baal. Dejémoslo así, el dañabaales. Y sí, era un dañabaales, estaba destruyendo eso que Israel estaba en desobediencia adorando. Se levantó y al final enfrentó con solo 300 soldados, con 300 hombres. Escucha esto, enfrentó un ejército madianita de 135,000. Ponga eso en balanza, 135,000 contra 300. O sea, no hay forma de que eso salga bien si no fuera por la intervención de Dios. Venció a Gedeón con 300, a los madianitas con 135,000 soldados. Fue una cosa realmente maravillosa. Y él, como liberó a Israel, la gente de Israel lo pusieron como juez. No eran reyes, eran jueces. Lo puso como un juez para guiarlos en las cosas. Juzgó a Israel durante 40 años. Y si no admiras suficiente a Gedeón todavía, déjame contarte esto que narra la Escritura en Jueces capítulo 8. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Ellos le propusieron a él ser rey sobre ellos. Y la respuesta de él es interesante. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Maravilloso, ¿cierto? ¿No les parece interesante esa respuesta? Yo admiro más a Gedeón por esa respuesta. Bueno, hay algo aquí en sinceridad. No sé si él lo estaba diciendo de labios para afuera y por dentro sí tenía ambición de poder. Y vamos a hablar de la ambición de poder. No sé si la tenía, o no sé si en ese momento era sincero y no tenía realmente ambición de poder, pero como ocurre con frecuencia, se fue escurriendo con el tiempo. Y al cabo de los 40 años, cuando él termina, ya le había crecido la ansiedad de poder. ¿Por qué digo eso? Fácil, voy a explicarte por qué te lo digo. Porque mirando otro ángulo de lo que pasó con Gedeón, dice Jueces 8:30, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia,
porque tuvo muchas mujeres, muchas novias, tuvo muchas mujeres, muchas. 70 hijos. Le voy a decir el apellido de Gedeón. Gedeón Lenguerque. Y el que entendió, entendió, porque aquí en Santander hay una leyenda de un alemán nacionalizado, Lenguerque, que tuvo por allá por el sector allá de Zapatoca 500 hijos, ¿no? Entonces este es Gedeón von Lenguerque, ¿no? 70 hijos. Y finalmente sus hijos fueron siendo como el Consejo de Estado, fueron siendo como el Senado, como los que tomaban decisiones, sus 70 hijos, porque tuvo muchas mujeres. Y luego dice, también su concubina que estaba en Siquem, pausa, Siquem. Varios siglos antes, bajo Josué, habían entrado a Canaán con la orden de eliminar a todos los cananeos, pero Israel no eliminó a los cananeos. Entonces los cananeos siguieron viviendo en asentamientos. Uno de esos conocidos asentamientos de cananeos era Siquem. Hace parte de lo que más tarde llegó a ser Samaria, el reino del norte, ¿correcto? Siquem. Quiere decir que cuando dice que tuvo una concubina que estaba en Siquem, posiblemente una empleada suya, pero ella, su origen era cananeo. Muy posiblemente era adoradora de ídolos, no tenía los principios ni las leyes de Israel, sino eran los que debían haber eliminado, que ahora no los eliminaron, los embarazaron. En vez de desaparecerlos, tuvieron con ellos prole. Y nos habla de que de esa concubina que él tenía en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. ¿Por qué digo que tal vez Gedeón se descuidó, se decayó o se escurrió en lo que inicialmente era su deseo de que Jehová solamente los gobierne? ¿Por qué digo eso? Porque primero que todo tuvo un harem. ¿Y quiénes tenían harem? Los reyes. Todos esos hijos los puso como una especie de un gobierno, como un rey. Y al hijo que les estoy contando le puso por nombre Abimelech. Abimelech. ¿Quién sabe lo que significa Abba en la Biblia? Abba, hebreo. Padre. Abi significa mi padre. Melech significa rey. Le puso al hijo el nombre, mi papá es el rey. Entonces él dice, no, yo no quiero ser rey, pero al hijo le puso de nombre, mi papá es el rey. Mi papi es rey. Bueno, si el papá es rey, ¿qué es él? Él es un príncipe, un princeso más bien. O sea, él tuvo un hijo. Gedeón vino de lo más humilde, él vino de la pobreza. Cuando Dios lo llamó a que liberara a Israel, dijo, ¿y yo de dónde? Mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Pero su hijo, que fue criado en palacio, o por lo menos con comodidades y riquezas, su hijo, su nombre, entonces el hijo del rey o el príncipe, pero por su actitud como el princeso más bien, como muy acostumbrado a las cosas buenas, se llamó Abimelech su hijo. Tuvo Gedeón un harem. ¿A dónde lleva ese escurrirse de valores? ¿A dónde terminó? El versículo 33 de Jueces 8 nos cuenta, pero aconteció que cuando murió Gedeón, o sea, al final, después de 40 años de estar juzgando a Israel, 40 años, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baalberit, que era de los dioses cananeos. Ahora, ¿por qué Dios les dijo no se mezclen con los cananeos? Porque iban a terminar cayendo en idolatría. Efectivamente, decayó Israel al punto que eligieron un dios para ellos, a Baalberit. Lo escogieron como rey de ellos. Y luego dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Se olvidaron de Dios. Y no solo de Dios, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Decadencia. A mí me hizo pensar tanto y recordar ese cuadro que revisamos del autor Michael Hoff en su novela El Fin, que lo llamamos el ciclo de la historia. ¿Recuerda que estudiamos? Decía, los tiempos difíciles crean personas fuertes. Tiempos difíciles. El saqueo de los madianitas y amalecitas levantaron una persona fuerte. ¿Quién? Gedeón o Jerobal. Luego dice, las personas fuertes crean tiempos fáciles. Gedeón fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel y entonces hubo prosperidad y tranquilidad. Pero ¿qué pasó 40 años después? Los tiempos fáciles crean personas débiles. Surgió un pueblo que no le agradecía a él ni temía a Dios y un hijo que ahora sí tenía ambición de poder. Las personas débiles como Abimelech crean tiempos difíciles. Abimelech
va a traer a Israel a un desenfreno tremendo. Y vuelve el ciclo que hemos estudiado tremendo. ¿Por qué? Mira, Abimelech, este princeso, este tipo con ansias de poder, criado en una cuna distinta, que no viene de la necesidad, que viene de la opulencia, que viene de la tranquilidad, que desde niño toma decisiones, son 70 que gobiernan, tuvo una idea maravillosa. La Escritura nos cuenta esto, que Abimelech, que no era su origen totalmente hebreo. ¿Recuerdan que Abimelech era hijo de una concubina? ¿Que era de dónde? Que era de Siquem. Entonces él tuvo una idea maravillosa. La idea maravillosa es que yo gobierne. ¿Sí? ¡Ay, qué buena idea tuvo! Yo creo que alguien debería mandar, por ejemplo, yo. Yo creo que no debía haber más caos, no debía haber tanta gente mandando. Debía mandar uno solo, por ejemplo, yo. Ese es Abimelech. Dice la Escritura en Jueces 9, del 1 al 4, que Abimelech, hijo de Jerobbaal, que es Gedeón, fue a Siquem. Usted ya sabe por qué fue a Siquem. Dice, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa de su padre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem. O sea, necesito que me colaboren difundiendo esta información o esta desinformación. Difundan esta información. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal? ¿70? ¿Que haya un senado, que haya un congreso? ¿O eliminar eso y que gobierne yo solo? ¿O que os gobierne un solo hombre? Y luego les dice, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Diciendo, somos de los mismos. ¿Qué le parece si quitamos todos esos que gobiernan y gobierna uno solo? ¿Y quién más que yo? Y ustedes me ayudan a llegar al poder porque ustedes y yo somos de los mismos, dijo. Somos de los mismos. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Difundieron esa información o desinformación. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. O sea, él es uno como nosotros, digámosle eso a la gente. Pues para eso, cada uno va a ir a su bodega, a su casa, y va a ir desde ahí a difundir esta información, para que todo el mundo reciba esa información, dijo. Mire lo que pasó. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit. ¿Ese dinero es limpio? ¿Por qué no es limpio? Viene del templo idólatra y pagano de Baal-Berit, del dios Baal. Ese es un dinero oscuro, un dinero sucio. Pero no importa, me sirve para poder avanzar en mi ansia de poder. ¿Sí? Dijo Abimelech, ¿no? Abimelech, me sirve para esto que yo quiero. ¿Qué hizo con ese dinero? Con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Me llama la atención eso de la última línea, o de la línea abajo, digo yo, ¿no? Me llama la atención esa que usó el dinero para contratar gente de Siquem que lo acompañaran en su proceso y en su deseo de tener poder. Y consiguió gente de Siquem porque eran de Siquem, no temían a Dios. Dios no estaba en sus mentes, creían era en Baal-Berit. A ver, son datos y hay que darlos. Busquen en el diccionario porque de los Baales que uno ha ido a nombrar, ese Baal-Berit, ¿quién es? Y resulta que Berit, en hebreo Berit, también escrito como Berit o Brit, y ahí está en hebreo por si lo quiere escribir y buscar usted mismo, ojalá lo haga. Es un término fundamental en la cultura y teología hebrea, dice el diccionario, que se traduce al español como pacto, alianza o compromiso. Para explicar el término, se traduce así, dice el diccionario, ¿cierto? Bueno, la historia. Con esos tipos, él se organizó y mira lo que decidió. Voy a usar el dinero para contratar personas que me ayuden, voy a traicionar a mi papá y voy a hacer que maten a mis hermanos. Y contrató gente como él, de su misma calaña, que no atacaban a gente de otras naciones, no peleaban guerras internacionales, no peleaban contra otros países. ¿Sabes a quiénes mataban, atentaban y mataron? A sus mismos hermanos. Abimelech contrató a estos hombres para que mataran a los 70 hermanos. Bueno,
ahí dice 70, pero finalmente no mataron 70, porque Abimelech era uno. Entonces mataron 69. Pero se escapó el último, el menor, que se llamaba Jotam. Entonces, 68. Pero la Biblia, cuando habla de ellos, para no ponerse con datos menores, dice los 70. Entonces mandó matar a los 70. Jotam, el menor que se escapó, vio cómo vinieron hasta una pradera, imagen que no vale la pena ver, y dice la escritura esto: y vinieron a la casa de su padre en Ofra, a la misma casa del papá, él mismo, Abimelech. Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra. El hecho de que los traía y los mataba sobre una misma piedra, hay quienes dicen que los sacrificó. Por eso era sobre una piedra, porque lo que hizo fue un sacrificio. ¿A Dios se le sacrifican personas? No. ¿A quién? A Baal-Berit. A Baal-Berit los sacrificó. Dice, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Heredó del papá la habilidad para esconderse. Cuando Dios llama al papá, estaba escondido por ahí en un tanque, como el Chavo del Ocho, metido por ahí en un tonel. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey. Atención a esto, fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquém. Los de Siquén eligieron a Abimelech por rey. Le voy a informar algo que es importante, que entiendas que ellos posesionan a Abimelech, y posiblemente Abimelech figure en la historia como el primer rey de Israel. Nosotros sabemos que formalmente el rey que fue elegido fue Saúl. Más adelante, un par de siglos después, fue elegido Saúl, y Saúl fue reemplazado por David, ¿correcto? Pero si le llegan a preguntar en un concurso de televisión, ¿quién quiere ser millonario? ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Y usted ve que no aparece Saúl en ninguno, ¿cierto? Y aparece Abimelech. Entonces usted dice, Abimelech, y nadie sabe eso. Muchos consideran a Abimelech el primer rey, que fue un rey parcial elegido por los de Siquém, pero fue el primer rey en Israel. Entonces Saúl sería el segundo. Entonces usted dice Abimelech, y usted gana ahí el concurso y le dan el premio, y viene y comparte conmigo alguna cosita que fue el que le expliqué eso, ¿cierto? Posiblemente el primer rey. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jotán, el hermano menor? Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, un monte alto, de donde vio la masacre de sus hermanos y vio a todos los que habían contratado con esa plata sucia, a esos delincuentes que habían hecho esas masacres. Y alzando su voz clamó y les dijo, mire, les habló: oídme, varones de Siquém, y así os oiga Dios. Y les va a decir algo que yo creo que la mayoría de los de Siquém no entendieron, porque los de Siquém no son famosos por su inteligencia, sino por su terquedad y por su violencia. Y él les habló algo que en la escritura está considerado la primer parábola que aparece en la Biblia. Jesús usaba las parábolas como método pedagógico, pero apareció, esta parábola es anterior y es la que está ahí en Jueces 9, 8 al 15. Mire lo que les gritó Jotam a los que mataron a sus hermanos. Les dijo: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Unas elecciones, digo, unas elecciones un día. Y dijeron al olivo: olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? No, gracias. Entonces dijeron los árboles a la higuera: anda tú entonces, reina sobre nosotros. Respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Olvídese. Entonces dijeron luego los árboles a la vid, al hugo: pues ven tú entonces, reina sobre nosotros. Y el hugo, la vid, le respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Ellos ya desesperados. Entonces dijeron entonces todos los árboles a la zarza, el chamizo, una mata, un espino, un matorral, a la zarza: anda tu reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros. La zarza les dijo: venid, abrigaos bajo mi sombra. Yo le pregunto, ¿la zarza tiene hojas grandes, ramas grandes, estatura, tronco grande? ¿Qué es lo único que tiene grande la zarza? El ego. Tiene un gran ego. Y parece que tiene buena intención. Yo diría que tiene buena intención, porque les dijo: elíjanme a mí y yo les voy a dar sombra a todos los árboles.
la zarza a los árboles. Tal vez buena intención sí tenía, lo que pasa es que no tenía era la dimensión para poder hacerlo. Y yo les daré sombra a todos, dijo él. Ahora mire lo que dice, y si no, o sea, donde no me elijan, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. O sea, donde no me elijan, incendio todo esto. Dijo, la zarza, ¿no? Escúcheme, ¿por qué la zarza dice que saldrá fuego y los incendiará? Porque cuando le dicen zarza, ¿usted en qué piensa en la Biblia? Zarza. En la zarza que Dios usó para llamar a Moisés. Porque es normal que las zarzas prendan candela solo. Son tan secos, son tan frágiles, son tan inútiles que lo único que hacen es prender candela y quemar lo que esté por ahí cerca. Eso es lo que sale fuego de ellas. Cuando Moisés vio esas zarzas, seguramente había visto un montón de zarzas prender candela en su camino. ¿Qué fue lo especial de esta? Que la zarza ardía y no se apagaba, que tenía como gas ahí porque seguía prendida. Eso fue lo especial. Que una zarza prenda candela es lo natural de una zarza. Y por eso él les dijo, vengan a mí y yo les voy a cubrir, les voy a dar sombra. Dijo la zarza que tenía ese gran ego. Y donde no me elijan, voy a hacer lo que yo hago. Prender candela. Esa es la parábola que Jotán le dijo a sus enemigos. Ahora, lograron poner como rey a Abimelech. Lo pusieron como rey. Y los de Siquem, felices, y es feliz todo el mundo, ellos organizaron y están gobernando. Y creyeron que eso iba a ser para bien. Ay, ahora sí, está bien, cogimos al rey que es uno como nosotros. Eso decían ellos. Pero más literal, 3 añitos después, pasaron 3 años del gobierno de Abimelech. Pasaron 3 años. Y miren lo que empezó a ocurrir según la escritura, Jueces 9:25. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. ¿Qué pasó con el país? ¿Qué empezó a aumentar? La delincuencia, la inseguridad. Y a él le llegaban los informes, no es que no supiera, a él le llegaban los reportes y le decían, mire, está creciendo esto, está creciendo la extorsión, está creciendo el secuestro, está creciendo. A él le llegaban los informes a Abimelech. ¿Podía hacer algo contra ellos? ¿Por qué no hacía nada contra ellos? Porque claramente dice que quiénes eran los que estaban haciendo eso. Los de Siquem. Y a los de Siquem les debía. Ellos fueron esos delincuentes los que dieron la plata para que él pudiera contratar a los otros para matar a los hermanos y quedar él como único rey. Y entonces no podía hacer nada contra los de Siquem. Tremendo la situación de esa nación. ¿Te acuerdas el ciclo de la historia? Ese hombre frágil, ese hombre imperfecto, ese hombre corrupto está trayendo malos tiempos. Y estos son los malos tiempos que está viviendo esa nación. Tiempos terriblemente malos. Ahora, los de Siquem sí estaban pasándola bueno, era su cuarto de hora. Dice, y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron. Escuche, y maldijeron a Abimelech. Hasta los de Siquem se dieron cuenta que eso estaba mal. Con el tiempo, se arrepintieron. Esto no funciona. Ahora, él dijo, voy a traicionar a mi padre y a mis hermanos. Necesito gente que sea traicionera y que me ayuden en este proyecto de traicionar. ¿Qué pasa si usted contrata gente que es hábil en traicionar? Adivine qué va a pasar con el tiempo. Lo van a traicionar, ya lo están maldiciendo. En esa fiesta que estaban, había un tipo ahí entre ellos que se llamaba Gaal. El hombre era como malas copas, porque cuando ya estaba ahí prendido, se envalentonó y empezó a decir cosas. Empezó a decir, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. O sea, el que debe gobernar soy yo, no él. Yo y mi grupo somos los que debemos gobernar. Pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. O sea, yo sí lo enfrento, le digo, bueno, ¿cuántos son? Vengan a ver, nosotros los atendemos aquí.
tipo lo que estaba era borracho, así, todo alterado. Pero el que gobernaba en esa ciudad, el gobernador de esa ciudad que se llamaba Zebul, había sido puesto por Abimelech. Y entonces Zebul tenía que respaldar a Abimelech. Entonces Zebul le dijo, mire, aquí se está armando como una sublevación. Hay un tipo Gaal que está armando a la gente y tan borracho y todo. Le voy a dar un consejo, le dijo Abimelech, cáigales. Organizo esto y cáigales, porque aquí se va a formar algo maluco. Cáigales antes que ellos reaccionen. Y le aconsejó, dijo, déjenlos que sigan bebiendo, pero cáigales en la madrugada, después de que ya están en el guayao, están en la resaca, cáigales en la resaca y arráselos. Si usted no hace algo contra ellos, ellos van a terminar destruyendo todo. Y entonces Zebul le avisó a Abimelech lo que debía hacer y Abimelech le hizo caso. Fue y enfrentó esa ciudad hasta que la destruyó. Dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad. Atención lo que hizo. Y mató al pueblo que en ella estaba. Y asoló la ciudad. Y la sembró de sal. Cuando se llenaba de sal unos campos, era para que se dañaran. O sea, si no es para mí, no es para nadie. Yo tal vez me vaya, pero que lo daño, lo daño. O sea, antes de irme lleno esto de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo del dios Berid. Tenían una iglesia ahí, tenían un templo. Y cuando vieron que venía una masacre, fueron y se escondieron en el templo, en la iglesia del pueblo. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquén. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama. Él terminó haciendo que la gente fuera como él. Y cada uno cortó su rama. Y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza, a la iglesia donde el pueblo se había escondido. Todo el pueblo asustado fue y se refugió en la iglesia. Y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, a la construcción, al templo. De modo que todos los de la torre de Siquén murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. La gente fue y se refugió en la iglesia del pueblo y la incendiaron y murieron todos los que estaban ahí adentro. Tiempos terribles, gracias a Dios no vivimos esas épocas del Antiguo Testamento, ¿no? Qué crueldad tan grande. No respetaban ni los dioses en que ellos mismos creían. Ni siquiera eso. ¿Sabes qué hizo Abimelech? Siguió tomando la siguiente ciudad. Y en la siguiente ciudad ocurrió algo tremendo. La gente se escondió en una torre y vino por ellos. Y cuando se acercó a la torre, ocurrió algo, pues con lo que se cierra la historia, es que una señora cogió una piedra de molino y la arrojó. Y le cayó en la cabeza a Abimelech. Una señora cogió la máquina de coser y la tiró. Oye, y le cayó en la cabeza de Abimelech. ¡Brájalo! Por ahí quedó Abimelech en el piso. No lo mató, pero quedó agonizando ya con semejante, una piedra de molino. Mire, el tamaño es realmente como está en la gráfica, muy proporcional. Y lo tiró y le partió la cabeza. Y Abimelech quedó ahí tirado. Y ahí tirado Abimelech. Mira el ego de Abimelech. Abimelech lo que dijo fue, al escudero le dijo, máteme usted con una espada, para que no vayan a decir en la historia que una mujer me mató. ¿Qué ego? Que no haya saberse. Máteme usted para que no se sepa. Entonces el escudero lo mató. Pero se supo. Y si no, ya lo estamos sabiendo ahorita. O sea, como si fuera poco. Miles de años después, todo el mundo Es más, le voy a contar una cosa. La muerte de Abimelech con la piedra que tiró la señora se volvió un refrán. Un par de siglos después, David, para ocultar que había embarazado a la esposa de un general de él, le pidió a otro general, a Joab, que lo pusiera en un sitio donde muriera. Y cuando lo hace y matan a Urías Eteo, el esposo de la mujer que había embarazado a David, mandaron el informe y le dijo él al que mandó la razón, le dijo, yo sé qué le va a decir David. David le va a decir, ¿cómo así que se arrimaron a la torre?
¿No saben lo que le pasó a Jeroboam? Que por arrimarse a una torre una mujer le tiró una piedra de molino y lo mató. Estoy hablando de varios siglos después. Y ya era un refrán entre ellos, se sabía. Y este otro diciendo, no, por favor, Abimelech diciendo, máteme usted para que no se sepa que una mujer me mató con una piedra de molino. Y esta es la hora, 2026. Y ya sabemos hasta nosotros que no sabemos ni dónde queda eso. Y ustedes, Abimelech, ¿cómo murió Abimelech? Una señora le tiró una piedra de molino y le partió la cabeza. Se supo. Hay algo de ironía allí porque termina la historia en Jueces 9 diciendo, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Literal. O sea, más literal imposible, sobre sus cabezas. Y luego termina la historia de Abimelech diciendo, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. ¿Cuál maldición de Jotam? ¿Usted vio en algún lado una maldición de Jotam? Yo no he visto una maldición, pero vi que la parábola de Jotam, más que maldición, Jotam nos refiere es la parábola. Quiere decir que la parábola de alguna manera es una maldición contra Abimelech. Vamos a ver lo que está diciendo él, esa historia que nosotros ya sabemos, la repetimos rápidamente para concluir, que vinieron los árboles a unas elecciones. Vinieron los árboles y le dijeron al olivo, oiga olivo, gobiérnenos usted. ¿Qué le dijo el olivo? No, gracias, yo produzco el aceite que se usa para ungir, para agradar a Dios y para sanar a los hombres y para alimentar. Yo produzco eso, estoy tan fascinado con producir eso, soy tan productivo, no me interesa eso, no tengo sed de poder. Y entonces fueron a un árbol un poco más pequeño, a la higuera. Y le dijeron a la higuera, entonces gobiérnenos usted, porque vamos a ir de pavo, gobiérnenos usted. Y la higuera, ¿qué les dijo? Le dijo, sí, voy a dejar de producir la dulzura de mis higos. ¿Saben lo que es un higo? Bueno, los puedo orientar un poquito, porque hay un tipo de higo que nosotros conocemos aquí en esta región que se llama breva. Es un higo, una breva. Ya, ahora sí, una breva. Enmelado ahí, la abren y le ponen arequipe. Oye, ahí ponen un cuadrito de cuajada, así 1 centímetro cuadrito, y usted coge la breva y no, perdón. Él dijo, no, yo cómo voy a dejar de endulzarle la vida a la gente con mis higos. No, gracias. Y entonces dijeron, bueno, sigamos para abajo. ¿Sí? Ni el olivo, ni la higuera. Digámosle al uvo, a la vid. Vid, gobiérnenos. ¿Qué dijo la vid? La vid dijo, no, gracias. Yo produzco el mosto que alegra a Dios y a los hombres, el vino delicioso, las uvas, yo produzco. No quiero. Muchas gracias. Y en su decadencia y en su desespero vinieron y le dijeron a la zarza, zarza, gobiérnanos. Y la zarza dijo, no, porque yo produzco. Yo no produzco, ¿no? En nuestros lados del mundo hay una zarza que se llama zarzamora. Produce unas pepitas moraditas chiquitas. Es más lo que manchan que lo que saben. Realmente producen un fruto que es insignificante. Y la zarza del desierto no produce ningún fruto. Ninguno. Bueno, no produce ningún fruto. Pero sí produce algo. ¿Qué produce la zarza? Candela. ¿Y esa candela qué hace? Quema su entorno y destruye todo lo que tiene alrededor. Pero tiene un gran ego y una inmensa sed de poder. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque usted y yo somos siervos de Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Y lo que Él dice para nosotros es ley y es norma. Y por eso Jesús, cuando nos enseñó cómo elegir, nos dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos,
ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Déjenme tener un par de minutos pastorales, ¿vale? Y hablarles como un papá, un pastor. Mujeres que son solteras, que están buscando o pidiéndole a Dios, o las dos cosas, una compañía, quieren tener a alguien a su lado. No se fijen en su apariencia, es musculoso porque va al gimnasio, pasa medio día en el gimnasio, eso ya es una mala señal. ¿A qué dedica su tiempo? Es muy musculoso, ¿cierto? Deje que pase el tiempo y va a pasar una de varias cosas, ¿cierto? La primera es que si se mantiene así de guapo, va a dedicar mucho tiempo a sí mismo y va a ser atractivo para otras, ¿cierto? La segunda es que si se mantiene así a pesar de que pase el tiempo, sospechoso. Dejémoslo así, pero eso no es lo más normal. Y la tercera es que en poco tiempo se va a volver como uno es realmente, como su papá y como su tío y como la naturaleza lo vuelve, y va a ser un gordo barrigón igual que el otro que usted despreció, que era buena gente, pero usted lo quiere como un hermano. Igual. Entonces no se guíe porque sea guapo, no se guíe porque las amigas le gustan, no se guíe porque está de moda, no se guíe por tendencia, sobre todo no se guíe por lo que hable, porque él puede tener un ego grande y decirle, yo le voy a dar sombra. Y así tenga buena intención de dar buena sombra, ¿qué pasa? No tiene la dimensión real para dar sombra. Y lo que hace es explotar y botar chispas a toda hora. Cuidado, no se deje guiar por lo que le digan, no se deje guiar por lo que le digan. Si le dice, no, yo sí, con usted sí voy a ser responsable. Los otros 4 hijos que tengo por ahí regados y por los que no respondo, no, con usted sí. No, a usted sí, a usted sí la quiero. Es que no había encontrado el verdadero amor. Eso le he dicho a todas. Guíese por los frutos. Mírelo en su casa, mire cómo es con su mamá, con sus hermanos. Mire cómo ha sido en las relaciones que ha tenido, cómo es en su trabajo, si busca a Dios, si no ama a Dios. Por favor, no escoja a ese muchacho, a esa persona, no lo escoja por nada diferente a lo que Jesús nos enseñó a escoger. Elegimos por los frutos. Jóvenes y solteros, así no están tan jóvenes. Usted quiere y va a elegir una persona que le acompañe en su vida. No se fije solo en lo estético. Pero quiero enseñarle una verdad, voy a explicarle esto primero. Lo primero es que lo físico no dura tanto tiempo. En algún tiempo ella va a estar como la otra que usted despreció, que era una buena mujer, y usted la cambió por esta y ahora esta está peor que la que usted despreció. Y lo segundo es que hoy todas las mujeres son lindas. No, en serio. No hay mujeres feas, hay esposos pobres. Debajo de esa hay una mujer preciosa. Falta es con un bisturí abrir el paquete y por dentro está. Linda. Entonces no se pegue de eso. ¿Qué debe mirar? Sus frutos. Alguien viene y me dice, no, es que mi mujer se fue con otro. Yo digo, bueno, ¿y cómo la conoció? Y entonces, no, estábamos en una fiesta. Ella llegó ahí con su pareja. Me hizo risita, me hizo cambio de luces. Y ahí estuvimos durante toda la fiesta y yo escribí mi teléfono en una servilleta, pasé y lo dejé ahí cerquita. Ella, una hora después me estaba llamando. Y así empezamos. Y ahora se fue con otro. No es algo que ella hace. Es algo que ella es. Lo que pasa es que antes el otro era usted y ahora el otro es otro. Mire cómo es su comportamiento, cómo es en su casa, cómo es con su papá. Le falta el respeto a su papá. Cuando tenía un papá, la autoridad masculina sobre ella era el papá y se le volaba y deshonró el nombre del papá. Con usted le ayudó a deshonrar el nombre del papá. Solo que ahora la autoridad masculina sobre ella es usted. Y ella se le va a volar y va a deshonrar su nombre. Porque no es algo que ella hace, es algo que ella es. Por eso el Señor dice, no se fije de eso. Por los frutos, no por lo bruto, sino por los frutos los conoceréis. ¿Vamos bien? Si vas a escoger un socio para un negocio,
Mire que yo me robé esto de la empresa, o que me robé esta información, o que le voy a quitar el mercado a mi empresa, asociémonos. Y otro puede, pastor, ¿se acuerda el socio del emprendimiento? Mano, me robó. Y uno dice, pues, es que usted lo buscó porque se robó algo de otro lado. Eso no es algo que él hizo, es algo que él es. Coja los frutos, coja los frutos. Guíese por eso. Escúcheme, va a otra ciudad, tiene que cambiarse de iglesia, se cansó de esta y quiere cambiar de iglesia. Está bien, va a elegir una iglesia, va a elegir un pastor. Por lo que hable, no. Los pastores hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es linda y deliciosa, la predique quien la predique. Hasta la burra de Balán deja descrestado a todo el mundo. Hasta el diablo usó un versículo para convencer a Jesús. ¿Qué tiene que revisar? Los frutos. Conozca cómo trata a sus colaboradores. Conozca ojalá el hogar, cómo trata a la esposa. En singular, ¿no? La esposa. La mamá, los hermanos, cómo es con los hijos. Por eso en los requisitos decía que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en buena mansedumbre. Vaya a la tienda. Usted le fía al pastor, sí, y le paga. Pues no, me tocó no fiarle más, casi no paga. Quiero hacerle un escándalo allá. ¿Cómo es con sus compromisos? ¿Qué valor le da a su palabra? ¿Qué valor le da a la puntualidad? Piense en él, en su conducta, en su fruto, porque ese va a ser el modelo que usted le va a poner a su familia. Entonces no es por lo que habla, porque puede tener buenas intenciones. El prospecto de esposo, la prospecta de esposa, el prospecto de pastor o de socio, puede que tenga buenas intenciones. Escúchame, yo puedo pensar que la zarza no necesariamente estaba mintiendo, que la zarza sí quería darle sombras, ¿cierto que sí? Y cuando se esforzó por darle sombra a los cedros, hizo tanta fuerza por darle sombra que le salió fue candela y los quemó. Tal vez sí tenía la intención, solo que no es su naturaleza. ¿Y cómo es su naturaleza? Por los frutos. Tal vez algún día quiso dar higos, olivas o quiso dar uvas. Algún día se esforzó y dijo, yo de verdad voy a darles uvas. Tengan por seguro que conmigo le van a sobrar las uvas. Tiene toda la intención y viene, voy a darles uvas. ¿Y qué le salió? Sale candela. Y quema lo que está alrededor y sufre la traición de los que son como él y termina incendiando todo. Entonces, si va a escoger una esposa, un esposo, un socio, un pastor, un amigo, no le escoja por lo que dice. Mire, ahora piense un momento. Si va a elegir un gobernante, algún día le toca elegir un gobernante, no le escoja por lo que dice. A ver, hay gente muy sabia que dice, yo antes votaba por partidos, ahora no voto por partidos, ahora voto por propuestas. Bravo. Solo que son las propuestas que son carreta. Le voy a dar sombra. Una persona sabia dice, Jesús, los creyentes que nos dejamos guiar por Cristo, dice, no voto por partidos. Tampoco voto por propuestas, porque pueden tranquilamente de frente incumplirlas. Pueden poner cuando dijo que lo iba a hacer y poner ahora que ha hecho lo contrario. Yo voto por personas. Elijo personas. ¿Por qué? Porque no puede el árbol malo dar buenos frutos. Así quiera. Así el árbol malo tenga buenas intenciones, cuando intente cumplir, no va a cumplir porque lo que le sale a él es lo malo que está en su naturaleza. En cambio, el árbol bueno no puede dar malos frutos. Tal vez no cumpla eso que prometió, pero cumplirá otras cosas que pueden ser buenas, porque es de lo que es uno, de donde salen sus obras. Entonces, ¿cómo se elige? Se miran los frutos, se mira la vida, se mira qué ha producido esta persona a lo largo del tiempo, se mira qué ha creado. Nunca recibo una opinión constructiva de alguien que no ha construido nada. Miren cómo le va a él, cómo es con su mamá, con su papá, cómo es con sus hermanos, cómo es con los hijos, si los crió o no los crió,
cómo es con los que le colaboran, cómo, que su estilo de vida. Ese es el estilo de vida que usted quiere que inunde su nación. ¿Ese estilo de vida lo quiere? No, pero es que me dijo que nos iba a dar sombra. Y yo le digo, pues tal vez lo cumpla cuando los queme a todos y todo quede sombrío y tiznado. Porque aunque quiera, si una persona ha hecho mal, aún contra sus propias intenciones, el mal árbol dará mal fruto y el buen árbol dará buen fruto. Entonces ya sabemos, según Jesús, que es nuestro Señor, cómo elegir una esposa, un esposo, un socio, un amigo, un pastor y un gobernante. Ya sabemos. Porque yo lo único que he hecho esta mañana, así otros piensen distinto, es contarles, señoras y señores, esa es la historia de Abimelech. ¿Quiere estar de pie un momento, por favor? Siento de Dios hablarle esto en su corazón. ¿Usted ha tenido temor e incertidumbre de lo que va a pasar? No, yo no he estado mirando por ahí cómo se puede uno conseguir residencia en Panamá. Las familiares de Miami está difícil para por el norte, pero España vamos a ver. No, yo no estoy preocupado. Ha estado preocupado, se ha trasnochado, le da afán. ¿Y qué va a pasar? Y con las iglesias, y con y aquello, y con la plata, y con las empresas, y con las pensiones. Ha estado preocupado. Mira, hoy vamos a pedirle al Señor que nos reciba como sacrificio nuestra preocupación, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estoy diciendo que las cosas van a salir perfectas? No, estoy diciendo que no dependemos de las cosas, que dependemos del amor de Dios. La única manera de que no pases como la estás pasando, porque yo lo veo mucho ya, y yo también he estado a veces asustado, se lo confieso. ¿Qué hago cuando me coge como el nerviosismo, como la situación? Como mirar qué otra cosa podemos hacer. Cuando coge ese afán, recuerdo que el perfecto amor echa fuera el temor. Y recuerdo que yo no dependo sino del amor del Señor. No le estoy diciendo que las cosas van a salir perfectas para el país, estoy diciendo que van a salir bien para usted, cuyo destino está en Dios. ¿Sabes a qué le tengo miedo? A que yo sea hallado haciendo algo que contradiga a Dios. Eso sí me da miedo. Y voy a pedirle al Señor que no me permita hacer algo que contradiga al Señor. Y voy a orar y lo que el Señor me muestre y el Espíritu me guiará, eso voy a hacer. Punto. Y le invito a que usted haga eso. Venga delante de Dios, ore y lo que Dios le muestre, eso hace. Dependemos del Señor. ¿Sabes qué es lo que te sostiene a ti? El amor de Cristo Jesús. Para ti, Dios está al control. De lo que pase, no, si los de Siquem quieren ese rey, pues lo van a nombrar de rey, pero en nuestras vidas Él tiene el control. Y lo que ocurre es lo que sobre nosotros, lo que Él quiera, y eso a mí me da paz, no sé a usted. Con sus ojos cerrados diga al Señor, Señor, es tu amor lo que me sostiene. Dígaselo de nuevo, Señor, no dependo de hombres, no dependo de movimientos políticos ni sociales. A mí finalmente lo que me sostiene es tu amor. Dile al Señor, quita, Señor, esa angustia que a veces me inunda, quita esa preocupación. Dame la paz que produce el reino de los cielos, dame la paz de estar en tu reino, de tener tu reino en mi casa, en mi empresa, en mi iglesia. Conmigo, Señor, tú tienes control total de lo que va a pasar. No con todos, pero mi vida rendida a ti, de lo que vendrá, tú tienes el control. Siento paz ahora, Señor, siento tranquilidad, descanso porque sé, es tu amor el que me sostiene. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tu
Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.